Muy bien, vamos a hablar de los medios de comunicación, de los fines de comunicación de la opinión publicada. Es el editorial de hoy. Se lo voy a dedicar porque vamos a ir con el bonus track que está ahí. Tenemos un audio de José Pablo Feynman, sí, a un querido amigo que murió la semana pasada, que falleció, que nos dejó el filósofo José Pablo Feynman, que había nacido el 29 de marzo de 1943, 17 de diciembre de 2021, a la fecha de su fallecimiento. Creo que es el viernes último, el viernes pasado. Sí, así es. Charlas interminables tuve con José Pablo Feynman, y que era muy crítico con todo, absolutamente con todo, inclusive con su propia ideología. Pues él decía que el filósofo tenía la obligación de cuestionar hasta sus propias convicciones. Entonces, bueno, eso le valió discusiones con propios y ajenos. Claro. Era un hombre de un temperamento importante. Miren, a lo largo de mi carrera pude charlar con la mayoría de los intelectuales de Argentina y algunos destacados intelectuales del mundo. Octavio Paz, hablé con Felipe González, con Massimo D'Alema de Italia, los pude entrevistar, y estas charlas son, ni hablar aquí en Argentina, ¿no? La mayoría, estas charlas quedan en el corazón, vamos a decirlo de esta manera. El caso de Feynman es uno. El caso de Mauricio Macri tuvo un asesor, Alejandro Rosichner, un asesor medio pelo que lo ayudaba en cuestiones de imagen, intelectuales, pero Alejandro Rosichner, no todo es malo en la vida de Alejandro Rosichner. Él es mediocre como filósofo o como sociólogo, pero su papá, a quien entrevisté cantidad de veces, que era un hombre de un pensamiento parecido al de José Pablo Feynman, se llamaba León Rosichner, que es el verdadero, el Rosichner que vale, León por Trotsky. Imagínate lo que eran las charlas. El otro día encontré en casa los Betacam, que son los cassettes con los que se graban los programas de televisión, los Betacam con las grabaciones, con las charlas con León Rosichner, hablando de la Argentina, de Latinoamérica, de la posibilidad de tener Latinoamérica unida. Lo mismo las charlas con José Pablo Feynman. Pero bueno, yo voy a hacer referencia en este editorial porque hoy hablamos del audio de la postura de Juntos por el Cambio en el Congreso, en la discusión del presupuesto nacional. Pasamos el audio de Máximo Kirchner, hablamos la semana pasada del mamarracho jurídico del fallo de la Corte. Yo a partir de este momento le digo la descorte. Es la descorte, definitivamente es la descorte, y es el ex Supremo Tribunal, vamos a llamarlo así. El fallo sobre el Consejo de la Magistratura, que es absolutamente inaplicable, imposible de implementar, porque fija 120 días, de los cuales enero es la feria, y quedan un mes menos. Tiene que estar para abril no va a estar, y según lo planteado por la ex Corte o esta suerte de suma del poder público que logra, llegando a la presidencia del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia, lo que logra, si esto no se implementa, es paralizar el Poder Judicial. Lo que les estoy diciendo es que a partir de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en abril, mayo ya no se van a poder pagar los sueldos si no está conformado el nuevo Consejo de la Magistratura. Así que ustedes imagínense. Pero bueno, vamos a la opinión publicada. Vamos a los fines de comunicación. Vamos a los medios hegemónicos, a estos que nos manipulan constantemente con la información, tergiversando, cortando la mitad de la información, dándonos a conocer la mitad de la verdad o toda la mentira, o dando vuelta a los argumentos, o enfrentando los argumentos para que no tengan criterio. Esta suerte de medios que hoy reemplaza a lo que en la antigüedad se definía a la religión como el opio de los pueblos. Hoy, el opio de los pueblos,
claramente son los fines de comunicación, la opinión publicada, esta suerte de medios hegemónicos que padecemos los argentinos. Ese es el opio de los pueblos. Si a esto le agregamos los portales de internet, las redes sociales, la inmediatez que tiene constantemente internet sobre nosotros, podemos decir que internet misma es el opio de los pueblos, lo que nos aburre, lo que nos deteriora, lo que nos hace vivir una realidad que no es la nuestra, lo que nos impide pensar por nosotros mismos, que es el valor número uno que tenemos los seres humanos. De eso se trata el libre albedrío, pensar por nosotros mismos. Entonces, vamos a tomar, imagínense, Clarín, La Nación, sus radios, sus diarios, sus portales, sus medios hegemónicos, su opinión publicada, su manipulación constante de los medios de comunicación y de la información. Ese buzón que nos venden todos los días. Vamos a decir, ellos los situamos en este cuadro sinóptico del editorial de hoy en el opio de los pueblos. Ahí arriba. Ellos son el opio de los pueblos, o por lo menos el opio del pueblo argentino. ¿Qué significa esto? Que la gente deja de pensar por sí misma y empieza a pensar por los medios. Es decir, los medios piensan al ser humano. Es decir, nosotros no pensamos, somos pensados. A ver si se entiende la idea. Lo que está pasando en la Argentina es que los argentinos, por la crisis, porque la guita no alcanza, porque no hay tiempo, porque hay que trabajar tantas horas para juntar el mango para tener comida arriba de la mesa, hemos dejado de pensar. Entonces estamos hoy, a las 7:37 de este 20 de diciembre, podemos decir que la mayoría de los argentinos estamos siendo pensados por los medios hegemónicos. Ellos piensan por nosotros. Medios que tienen casi el 80%, o sea, la mayoría del share, de la audiencia, ¿no? El pensamiento ajeno no solo es necesario, sino que es imprescindible para generar el pensamiento crítico y el nuevo pensamiento que necesita la Argentina para salir adelante. Pensamiento que, por ejemplo, bloqueó la alianza Juntos por el Cambio, estos nuevos de la ruistas que siguen a Mauricio Macri, que estaban en el Congreso el viernes, ¿no? Ese nuevo pensamiento que está bloqueado por ellos, porque prefieren gobernar, prefieren el poder sujeto a sus caprichos, a su manipulación y a los intereses de las corporaciones que representan. El problema surge cuando los individuos dejamos de pensar por nosotros mismos. Sucede en la Argentina, la pandemia de Macri de los 4 años, la pandemia del COVID de los últimos 2, son 6 años de crisis, donde la plata no alcanza y la realidad nos abruma. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos los individuos de pensar por nosotros mismos y dejamos que sean otros, en este caso los medios hegemónicos, quienes piensen en nuestro lugar. Es decir, cuando empezamos a ser pensados en lugar de pensar. Y acá quiero ser contundente. Aprender a pensar requiere de un esfuerzo. Y es un esfuerzo de todos los argentinos. Muchas veces de un sistema estructurado. ¿Cómo decís, Oliverio? Estoy diciendo que aprender a pensar requiere de un esfuerzo de cada una de las personas, tuyo y mío, y muchas veces de un sistema estructurado. La filosofía no es solamente el pensamiento abstracto como se estudia en la facultad. La filosofía es sobre todo, o debería ser sobre todo, un pensamiento práctico. Filosofar es discutir todos los días los hechos que influyen en nuestra realidad. Mirar la televisión, entender la información, o que la información se manipula a través de los medios como Clarín, La Nación y todo su pool de corporaciones o la Embajada Americana, es entender que salimos del pensamiento abstracto y nos vamos al pensamiento práctico. Eso es filosofía. La filosofía no es solo ir ahí a Puan y Pedro Goyen a estudiar a la sede de la UBA filosofía. Es filosofar, discutir nuestras cosas, entenderlas todo el tiempo, constantemente, toda la vida. Bueno, esto se definió en la filosofía a lo largo de la historia del mundo
el filósofo alemán Martin Heidegger llamó lo que les acabo de contar vivir en estado de interpretado. Vieron que les hacía referencia. El estado de interpretado, uno pone Clarín, pone TN, pone Canal 13, ve los portales de noticias de los medios hegemónicos o lee La Nación y está en estado de interpretado, porque cree que lo que ve es la verdad. Y no es la verdad. Es la verdad que te quiere imponer Clarín o cada uno de los medios hegemónicos de comunicación. Este estado de interpretado lo que significa es que no se vive creyendo lo que... En realidad, para hacerlo más fácil, no quiero ser complicado porque la filosofía siempre nos gusta a quienes amamos la filosofía, pero se complica cuando la queremos explicar para quien no es afín a este lenguaje, ¿no? No solo se vive creyendo lo que se lee, esto sucede en la Argentina, no solo se vive creyendo lo que se lee y se escucha, sino que eso se repite a los demás. Se repite a los demás. O sea, uno lo ve en la televisión, lo discute en la mesa de la casa, lo habla en un taxi o con un compañero de trabajo. Y así, el discurso del medio hegemónico, el discurso armado, la construcción de esa ficción que permanentemente nos meten las corporaciones, se empieza a replicar persona a persona, in voce. Entonces, no solo se vive creyendo lo que se lee y se escucha, sino que todo eso se repite a los demás. Somos el eco de una caverna. Claramente, el eco de una caverna. Un disco rayado. Repetimos como loros. Le voy a poner un ejemplo de tecnología. Ahora que está de moda el tema de Tesla. Ustedes saben que Nikola Tesla, uno de los grandes inventores que ha tenido la historia de la humanidad, tenía una enorme preocupación. A Nikola Tesla no le preocupaba que quisieran robarle sus ideas, porque sabía que iba a tener otras. Nikola Tesla jamás se preocupó porque le robaran sus ideas. Lo que le preocupaba a Tesla era que otros no las tuvieran. Es decir, que las ideas que a él se le habían ocurrido, a otros no se le ocurran. Esa era la preocupación, de una preocupación sobre la evolución del ser humano. Si se me ocurre a mí, ¿cómo puede ser que al de enfrente, que es tan inteligente como yo, no se le ocurra? Esa era la preocupación de Tesla, ¿no? Lo mismo ocurre cuando dejamos de pensar por nosotros y por pereza o falta de interés tomamos el pensamiento de otros como si fuera nuestro. Tomamos el pensamiento de Clarín, o lo que escuchamos en Radio Mitre, o lo que vemos en TN o en los medios hegemónicos, en los fines de comunicación, como si fuera nuestro pensamiento, cuando en realidad no lo es. Es el pensamiento del dueño de esas corporaciones que tiene intereses creados afines a su negocio personal. Esto es lo que sucede con los medios hegemónicos, les decía recién, los fines de comunicación o la opinión publicada. El medio manipulado, como el caso de Clarín y La Nación, piensa por nosotros. Es peor cuando una sola corporación tiene, escuchen bien, es peor, mucho peor en la Argentina, porque acá una sola corporación tiene el canal más visto, la radio más escuchada, el sitio de noticias más visitado y el diario más leído. Todo eso concentrado en una sola corporación, en un nombre y un apellido. Todos los argentinos que nos dejamos a veces imbuir por esta mentira de los medios hegemónicos, somos víctimas de este sistema perverso. Todos somos abusados, sí, el término es abusados por el sistema, violados intelectualmente. Ya no pensamos por nosotros mismos, sino que son estas empresas, la de los medios hegemónicos, los fines de comunicación o la opinión publicada, las que nos manipulan con la información distorsionada que constantemente ponen a la vista de sus pantallas, en el sonido de sus radios o en lo publicado en sus diarios o sitios web. Si esto lo multiplicamos por el alcance de Internet, agregamos las redes sociales y toda la política que se discute constantemente en la inmediatez de Instagram o Twitter, que es una cloaca, claramente, Twitter, la única conclusión es que hoy la red, Internet,
y sus recursos que están siendo mal utilizados por los medios hegemónicos en la Argentina y por los malos políticos, bueno, todo esto es el combo del nuevo opio de los pueblos. Y encontré el fin de semana un audio donde justamente sobre este tema, elaborando el editorial, sobre este tema habla el querido José Pablo Feynman, fallecido el viernes último, 17 de diciembre de 2021. Y esto no deja de ser un sentido homenaje a un amigo que se fue, un gran pensador. Los invito a, si escucharon el editorial, si comprendieron el concepto, si les gustaron, si les gustó la idea de lo planteado sobre esto de que nos manipulan con la información constantemente, a que escuchen con atención la palabra del querido amigo José Pablo Feynman. Ahora, el pensamiento filosófico es deseable que sea autónomo, y no solo el pensamiento filosófico, el suyo también, el mío también. En general, es conveniente, es recomendable que nuestro pensamiento sea autónomo, es decir, que sea nuestro, que no seamos pensados por el sistema, por darle este nombre así general a la cosa. Digamos, hay un enorme sistema que nos piensa, que piensa todo por nosotros, entonces nos ahorra la terrible tarea de pensar. A esto Heidegger lo llama vivir en estado de interpretado. Casi toda la gente de este mundo vive en estado de interpretado. Les voy a dar un ejemplo de estado de interpretado. La ideología taxi, espero que los taxis, yo tomo muchos taxis, espero que no se enojen conmigo, pero generalmente uno sube al taxi y el taxista argentino tiene una costumbre muy peculiar, que es que uno sube y él le empieza a hablar. Esto es muy argentino, pero le empieza a hablar de lo que escucha por la radio. Entonces, apenas dice dos palabras, uno ya sabe qué radio escucha. Entonces uno puede decirle, mire, no siga hablando, porque yo sé que usted me va a decir esto y esto. Ah, dice el taxista, ¿cómo lo sabía? Y lo sé porque eso es lo que dicen en la radio que usted escucha. Entonces, usted no está diciendo sus ideas, está diciendo las ideas de la radio que escucha. Usted no está hablando, está siendo hablado. Usted no está pensando, está siendo pensado. Usted vive en estado de interpretado. Sus ideas no son suyas. Lo que usted dice no le pertenece. Entonces, esta cuestión de vivir en estado de interpretado, Heidegger la va a llamar la existencia inauténtica. La existencia inauténtica es, ante todo, aquella que es incapaz de reflexionar de cara a la finitud del hombre. La existencia inauténtica es aquella que vive en exterioridad. Vamos a dar 3 elementos de la existencia inauténtica. La avidez de novedades. Por ejemplo, la gente vive devorada por la avidez de novedades. Es decir, salta de una cosa a la otra. ¿Qué hay de nuevo en literatura? Tal cosa. ¿Qué hay de nuevo en moda? Tal otra. Por eso, digamos, la moda, que es un ejemplo total de la avidez de novedades, cambia constantemente, justamente para posibilitar y facilitar y promover el consumo. La avidez de novedades. Después está también lo que hay que leer, lo que hay que ver, etcétera. Todo esto tiene que ver con la existencia inauténtica. Es decir, son sujetos sujetados por el poder. Existencia inauténtica, sujetos sujetados por el poder. Muchas veces los argentinos somos sujetos sujetados por el poder de los medios hegemónicos, sí, y de una dirigencia política que es servil a los intereses de esos medios hegemónicos que hoy manipulan la mayoría de la información. Recuerden este concepto, recién escuchábamos a José Pablo Feynman y lo que les decía en el editorial de hoy. Aprender a pensar requiere un esfuerzo. Aprender a pensar no es para cualquiera, requiere un esfuerzo. Todos podemos aprender a pensar, pero digo, hay que predisponerse a pensar, hay que predisponerse, abrir la cabeza. Para eso hace falta tiempo. A veces no se puede porque hay que trabajar, juntar la guita, llegar a fin de mes, vivir en la realidad argentina que es bastante complicada. Pero digo, tratemos de aprender a pensar. Si no está el tiempo necesario, busquémoslo.
a través de la lectura, escuchar distintos medios de comunicación que no sean los hegemónicos. Aprender a pensar requiere un esfuerzo y muchas veces de un sistema estructurado que hoy en la Argentina no existe, pero que debemos estructurar dentro de nuestra propia cabeza. La filosofía no es solo pensamiento abstracto, no es la lectura de la filosofía o el estudio de la filosofía en la facultad o en algún curso de filosofía porque nos gusta y vamos y lo hacemos y nos sentimos cómodos. La filosofía debería ser, sobre todas las cosas, un pensamiento práctico. Y yo les digo algo, la mayoría de los argentinos hoy atraviesa la pobreza. La mayoría de los argentinos hoy sabe lo que está pasando y ve por televisión y puede diferenciar la manipulación de los dirigentes del PRO, de Juntos por el Cambio, de estos pseudo-democráticos que lo único que hacen es servir a las corporaciones y especialmente a su máximo referente, Mauricio Macri. La mayoría de los argentinos nota la diferencia entre lo popular y lo elitista, entre la burguesía y los trabajadores. La mayoría de los argentinos notamos constantemente cómo nos manipulan. Lo que pasa es que por ahí, como estamos en estado de interpretados, avasallados por la realidad que tenemos, no podemos reaccionar, nos cuesta reaccionar. Sí. Bueno, la verdadera revolución, que es la revolución del corazón, se logra pasando de ese estado de pensamiento abstracto al pensamiento práctico. Cuando nos demos cuenta que ver y discutir la educación de nuestros hijos, la calidad de la amistad con nuestros amigos, la construcción de nuestra familia, la inclusión social, el hecho de que haya matrimonio igualitario y que eso sea natural y esté totalmente instalado y ya no se discuta más entre pañuelos verdes y pañuelos celestes. Cuando comprendamos que podemos convivir sin problemas con LGTB+, sin ningún inconveniente, cuando todo eso sea una realidad, habremos pasado al pensamiento práctico. En definitiva, estaremos haciendo filosofía, estaremos aprendiendo a pensar. Hay cosas que en el avance de la sociedad, en el avance de la humanidad, son inevitables y para eso, para comprenderlas, para razonarlas, hay que aprender a pensar. Se requiere de un esfuerzo, les decía, se requiere de un esfuerzo. La filosofía en abstracto les diría que prácticamente ya no sirve. La única filosofía y más la que necesitamos los argentinos en Argentina, en nuestro país, es la del pensamiento práctico. Son las 7:53, perdón por la extensión, quería dedicarle estos minutos al querido José Pablo Feynman que nos dejó. Se fue con su filosofía al cielo a seguir pensando, que fue lo que hizo toda su vida. Extraordinarias charlas las que tuve con el filósofo José Pablo Feynman, que falleció el viernes pasado, 17 de diciembre de 2021. Cuando los medios no te informan con la verdad, nosotros elegimos ir a contramano.